Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 622. Autoiluminación. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. ¿Qué es ese espacio de contrato? Dikion preguntó de nuevo. Supin volvió a sus sentidos. Bueno, son mis mascotas de batalla. Son como mis sirvientes, pero son más como mis amigos en la batalla. El espacio contrato es donde viven. El poder del contrato abrió ese espacio, no yo. ¿Mascotas de batalla? ¿Servicio? Dikion todavía estaba perplejo. Pero comenzó a entender por qué Supin se quedaría con esas criaturas de aspecto extraño. Resultó que lucharon juntos en batallas. No es de extrañar que arriesgaran sus vidas el uno por el otro cuando fueran de diferentes especies. ¿Qué es ese contrato? ¿Cómo es que tienes uno? La curiosidad de Dikion aún no estaba satisfecha. Supin de repente se dio cuenta de que el pájaro pomposo era algo inocente. No pudo evitar desarrollar un impulso de engañarlo para que se fuera con él. Pero renunció a esa idea tan pronto como recordó el rango del cuervo. Su mente explotaría si firmara un contrato con el cuervo dorado. Desearía estar en el estado destino, tristemente, pensó Supin para sí mismo. Su sangre hirvió con la mera idea de engañar a un cuervo dorado para que se fuera con él. El cuervo dorado fue una criatura de la antigüedad, la primera criatura en la creación. Si pudiera tener uno como su mascota de batalla, sería casi invencible entre otros de su rango. Esa es una fortaleza que todos pueden tener. Se usan a sí mismos como medios de comunicación y firman contratos con diferentes criaturas para convertirse en socios en las batallas. Supin trató de simplificar la explicación porque él mismo no era capaz de explicarla. El pájaro podría no entenderlo si hablaba en términos complicados. ¿Todo el mundo puede tenerlo? ¿Quieres decir que todos los humanos pueden hacer eso? Dikion estaba asombrado. Entonces, ¿las vidas con las que firmas contratos deben obedecerte? Dikion parecía alertado. Supin se había dado cuenta de que su idea anterior era solo una ilusión. El cuervo dorado no entendió lo que significaba el contrato, pero no era un pájaro tonto. Básicamente, sí, dijo Supin. Dikion inmediatamente colocó cierta distancia entre él y Supin. Será mejor que no uses esa fuerza malvada en mí o morirás de una muerte miserable. Supin se quedó sin palabras. Se sintió ofendido por la advertencia de Gideon. Pero ya es demasiado tarde. Establecí un contrato contigo cuando entramos en contacto por primera vez. Es solo que no te he dado ninguna orden y el poder del contrato está dormido en ti. Tendrás que seguir mis órdenes una vez que movilice ese poder. No creo eso. Dikion se sobresaltó. El cuervo dorado era más poderoso que Supin, pero todas las criaturas nacieron para desconfiar de lo desconocido. Por lo que Dikion podía decir, Supin era una criatura extraña porque no se podía matar, aunque era una criatura terriblemente débil. Si te atreves a hacerme algo, los ancianos te encarcelarán aquí por el resto de tu vida. Dikion advirtió a Supin. Supin se echó a reír. Puedo irme tal como llegué aquí sin que lo detectes. Pruébame. Voy a averiguar. Dikion se detuvo. Iba a volar de regreso a los ancianos. Supin se sobresaltó, ya que Dikion en realidad se estaba poniendo serio. Está bien, solo estaba jugando contigo. Si te hubiera lanzado alguna maldición, los ancianos se habrían dado cuenta de inmediato. Está bien, deja de hacerme perder el tiempo. Cuéntame sobre el juicio para que pueda prepararme. Dikion lo miró con algunas dudas en sus ojos, pero estaba menos enojado. Bueno, Supin tenía razón. Los ancianos informados y experimentados se habrían enterado si él hubiera hecho algo. Además, mientras estaban lejos de donde estaban sentados los ancianos, Dikion sabía que los ancianos aún podían monitorear sus movimientos y escuchar su conversación. Dado que los ancianos no reaccionaron ni emitieron una advertencia, lo más probable es que el humano estuviera bromeando. Humano malo. Dikion encontró la sonrisa de Supin aún más repulsiva. Nunca podrás pasar la prueba. Es el rito de paso para nosotros los cuervos. Incluso el peor de nosotros es cientos de veces mejor que tú. Dikion se burló. Supin no se sorprendió ya que había aprendido del sistema sobre la dificultad de la prueba. Si puedo pasar o no, no es asunto tuyo. Cuéntamelo, tal vez lo haga. ¿Qué bofetada en tu cara sería eso si puedo pasarlo? Posibilidad de grasa. Dikion respondió con resolución. Anuncios de Put Future. Supin estaba irritado por la confianza de Dikion.
en realidad. ¿Qué tal si hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? Sí, si no paso la prueba, cumpliré con una de tus demandas. Cualquier cosa que me digas que haga. Pero, si puedo pasar la prueba, harás algo que yo diga, se burló Supin. Dikion entendió el concepto de apuesta de inmediato. Estaba a punto de decir que sí cuando escuchó una voz en su mente: Kion, compórtate. Era el anciano jefe. Dikion miró hacia atrás. Los ancianos todavía los miraban. A pesar de que se habían alejado de la ramita, los ancianos aún podían verlos y escucharlos. Dikion no se sorprendió en lo más mínimo. Jefe anciano, el humano no pasará la prueba. Dikion respondió en su mente. Este humano es extraño y es descendiente del maestro del cielo. Puede que tenga algunas habilidades que han escapado a nuestro entendimiento, por ejemplo, la que lo hace imposible de matar, dijo lentamente el jefe anciano. Dikion recordó cómo Supin pudo volver a la vida una y otra vez bajo sus llamas. Dikion volvió en sí y se dio la vuelta, solo para ver la burla de Supin. De repente, el cuervo descubrió que la mueca del humano era siniestra. Todo fue un engaño. Dikion se sintió afortunado de que el anciano jefe lo hubiera alertado a tiempo. Si Dikion hubiera aceptado esa apuesta, habría estado obligado a cumplir esa promesa y Supin podría pedir algo escandaloso. Cerrar llamada. Dikion agradeció a sus estrellas de la suerte y luego se burló de Supin. No haré esa apuesta contigo. Soy mucho más honorable que tú y puedo hacer muchas cosas. ¿Qué puedes hacer? No necesito que hagas nada por mí. De hecho, tendrías que seguir mis órdenes si quisiera, te guste o no. Dikion suena demasiado mandón. Supin levantó las cejas. Bueno, el pájaro no mordió el anzuelo. No sabía que una criatura de orígenes antiguos se enfadaría. Supin resopló. ¿Qué es un cobarde? Significa que eres pusilánime. Tú. Dikion limaría sus dientes si tuviera alguno. No perderé el tiempo discutiendo contigo. Ya que el anciano jefe dijo que puedes participar en la prueba, solo puedo complacerte y decirte las reglas, en caso de que regreses con ese maestro del cielo y decidas cambiar el negro por el blanco. Dikion resopló. Desde joven, todos los demás cuervos dorados hablaban con respeto y ningún pájaro les contestaba. Dikion sabía que nunca podría ganar contra Supin cuando se trataba de peleas. Supin sintió pena por no poder provocar al joven cuervo. La respuesta de Dikion también fue una sorpresa. Ese hermoso pájaro disfrutó de un alto estatus y tenía la capacidad de ver el panorama general. Pero la cuestión era que Supin nunca había sabido ni oído hablar de alguien llamado Eaven Master. Si lo supiera, no habría ido allí a buscar materiales. Simplemente habría ido a rogar al maestro del cielo por los materiales, y podría obtenerlos todos, no solo para el nivel 2. Bien, estuvo de acuerdo Supin. Hay 3 lugares para el juicio. Tu fuerza, espíritu y habilidad serán probados. Dikion explicó. La fuerza sería la primera en ser probada. Tu fuerza tiene que cumplir con el estándar en el espacio de prueba, o serás expulsado. La prueba del espíritu es también una prueba de tu fuerza de voluntad. La fuerza por sí sola no puede llevarte el tiempo suficiente. La prueba de habilidad es descubrir tu poder de comprensión. Los detalles específicos del juicio varían cada vez. Lo sabríamos hasta que los ancianos construyan el espacio de prueba. Además de los 3, tendrás que lidiar con el juicio integral. Cuando llegues a ese lugar, tendrás que usar todos los poderes que conoces. Cuanto más alto sea tu puntaje, más le gustarás a los ancianos. Dikion de repente agregó un toque de orgullo en el siguiente comentario. Los que puedan obtener la puntuación más alta serán calificados para intentar formar parte de la Guardia Real. Una vez que pasen la prueba, se convertirían en miembros de la reserva. Tendrán la oportunidad de quedarse conmigo para protegerme y admirar mi buena apariencia. Supin se quedó sin palabras. Dikion había sonado muy serio al principio, pero luego todo se convirtió en una broma. Y, sin embargo, se dio cuenta de que Dikion no pensó que fuera una broma, eso hizo las cosas aún más divertidas. Nunca había visto un pájaro tan desvergonzado. Parecía que la arrogancia era un rasgo que había existido desde el comienzo de la vida. ¿Qué es esa mirada en tus ojos? Dikion cuestionó a Supin. Anuncios de Put Future. Supin soltó una risa hueca. ¿Qué opinas? Pero no dijo nada. Su risa decía más que sus palabras. Entonces, ¿estás diciendo que tienes un alto estatus? ¿Eres de la familia noble que se enseñorea de todos los cuervos dorados? Preguntó Supin. Podía decir por la actitud de los ancianos que el pájaro engreído era importante. Además, el sistema decía algo sobre un linaje de nivel emperador. Ese no era un pájaro común.
Dikion no dijo nada más. Su resoplido transmitió más que las palabras. Dikion voló hacia adelante y le dijo a Supin: serás el primero en ser expulsado en la prueba integral. Debes saber ahora que es un gran honor para ti poder hablar conmigo tan cerca y durante tanto tiempo. ... Supin produjo una sonrisa forzada. Entonces, de eso se trataba esta conversación. El juicio comenzará en mediodía. Piénsalo. No insultes a tu maestro del cielo, dijo Dikion. El significado implícito era que nunca pasaría la prueba. Supin no estaba de humor para discutir. Estaba seguro de que el juicio sería difícil para él. Esa tendría que ser la prueba con el nivel más alto que jamás haya experimentado. El juicio para obtener el legado del viejo rey dragón fue insignificante en comparación con ese. Los cuervos dorados fueron las primeras vidas en la creación. Si la prueba fue difícil para ellos, será más que difícil para otras razas. Supin creía que su talento estaba por encima del de los humanos. Después de todo, pocos guerreros de mascotas de batalla titulados podrían luchar contra una criatura del estado destino. Aún así, no era nada en comparación con los cuervos dorados, no era nada. Solo tengo 10 días y no puedo ir a ningún otro lado. No podré ganar más fuerza, no importa lo que haga. Es decir, a menos que obtenga los materiales para el segundo nivel del baluarte solar, reflexionó Supin. Anteriormente, buscaba un sitio de cultivo y usaba el duro entorno para aprovechar su potencial como una forma de entrenamiento, y las repetidas muertes lo fortalecían. Aún así, a medida que pasaba el tiempo, el efecto de tal entrenamiento comenzó a disminuir. Después de todo, era solo un enfoque primitivo. Esa no era una opción para él en este momento. De repente, Supin se dio cuenta de que no podía encontrar la manera de desarrollarse en 10 días. Había estado confiando en la ayuda externa y en los sitios de cultivo. Tenía que confiar en sí mismo. Supin se dio cuenta de que nunca había ganado fuerza por sí mismo, desde que obtuvo el sistema. Había estado confiando en el sistema para mejorarse a sí mismo. Pero esa vez, él era todo lo que tenía. Supin se sentó en el cubo dorado, contemplando. Dikion no molestó a Supin. Volaba hacia una ramita aparentemente lejana. Esa ramita no estaba tan lejos para los ancianos, pero aún así Dikion tardó una docena de minutos en llegar. El resto de los cuervos dorados más jóvenes habrían viajado durante días para poder alcanzar esa ramita. Tengo que confiar en mí mismo, murmuró Supin. Respiró hondo para calmarse y lidiar con su ansiedad. La cultivación era lo único posible para él. Hablando de cultivo, Supin pensó en las voces de muchas personas que pertenecían a las conversaciones que tuvo con los subordinados de Johanna en el entierro del semidios. Esos subordinados estaban todos en el estado destino o incluso en el rango estelar. Sus conversaciones a veces eran inspiradoras para él. La fuerza necesita ser acumulada. La fuerza de voluntad necesita ser fortalecida. Las habilidades necesitan ser aprendidas. Supin cerró los ojos. Pronto, decidió que tendría que concentrarse en las habilidades. A partir de ese momento, la única forma de progresar era aprender una nueva habilidad. Aún así, ese era el camino más difícil a seguir. Capítulo 623. Resistencia. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Para la fuerza, el cambio cuantitativo conduce al cambio cualitativo. Pero aprender una nueva habilidad necesita una oportunidad favorable. Uno puede intentar toda una vida sin aprender una sola habilidad. Supin se calmó. Cuanto más ansioso estuviera, peor sería para él. Necesitaba mantener la calma para pensar con claridad. Primero, repasó las habilidades que había dominado. Había aprendido las reglas elementales del trueno y las llamas. En cuanto a los otros elementos, ni siquiera alcanzó el nivel elemental todavía. Esas eran más como habilidades para entrenadores, pero también podía usarlas en batallas. Había aprendido el Sincuter de Dust y había obtenido el Fist of Exorcist del sistema. Tenía otras habilidades de combate como la espada de sangre y la posesión demoníaca que le había enseñado a Tan Ruyan. Tenía habilidades para ayudar a sus mascotas de batalla, como las habilidades de aumento y la intención de matar que podrían inspirar a las mascotas de batalla. Tenía otra cosa especial, el campo de fuerza. Supin escuchó la voz de Dikion en su mente mientras revisaba la lista. Estamos aquí. Te quedarás aquí mediodía. Nadie vendrá a molestarte. Supin abrió los ojos. Vio la superficie de una hoja, de la que no podía ver todos los bordes. En el extremo más cercano de la hoja había un lujoso nido hecho con hilos de oro. Algunos cuervos dorados se demoraron como guardias. Dikion voló hacia el nido. El calor abrasador del nido hizo que Supin sintiera que iba a ser quemado.
El cubo dorado aisló gran parte del calor y por eso pudo llegar hasta allí. Su Alteza. Un cuervo dorado voló. ¿Estás de vuelta? Sí. Este es mi invitado. Descansará un poco aquí, dijo Dikion. El cuervo dorado lanzó una mirada de sorpresa a Supin. Los invitados de Dikion no podrían haber sido ninguna de las criaturas comunes y, sin embargo, el cuervo dorado no pudo encontrar nada especial sobre Supin. Pero el cuervo dorado no preguntó nada. Se inclinó y se excusó. Dikion arrojó a Supin al nido y le dijo: quédate y no deambules. Nadie te molestará aquí, pero no puedo garantizar tu seguridad si sales. Los que no te conocen te comerán como a un insecto. Supin no estaba de humor para discutir con Dikion. Este nido era enorme y no sabía lo que eran los hilos de oro. Llamas doradas ardían en los hilos dorados. Dikion fue a otro rincón del nido y se bañó en las llamas. Dikion no se sintió molesto por el calor. En todo caso, fue una sensación agradable. Supin sintió que le estaba dando dolor de cabeza. El calor era insufrible. Sintió que lo habían colocado en una parrilla. Dragón infernal. Supin convocó al dragón infernal y se sentó en uno de sus hombros para que la mascota pudiera ayudarlo a defenderse del calor. Apenas podía concentrarse mientras soportaba ese dolor insoportable. Los pies del dragón infernal estaban en llamas tan pronto como puso sus pies en el nido. Al escuchar la orden de Supin, Inferno Dragón desató llamas oscuras para luchar contra las llamas doradas. Dikion notó esto en la distancia. Parecía ser desdeñoso. Creo que tu mascota de batalla se ve bastante nutritiva, comentó Dikion. Supin. Supin no estaba de humor para conversar con el pájaro. Tenía que concentrarse en sí mismo. No tenía tiempo que perder. El dragón infernal estaba ayudando a resistir el calor, pero la temperatura en el nido aún era alta. Supin sintió que estaba en una sala de sauna donde la temperatura estaba llegando al límite. Sus cejas estaban juntas. Estaba sudando a través de su camisa. Se dio cuenta de que concentrarse era algo difícil para él. Pero no podía permitirse el lujo de quejarse. Supin tuvo que endurecer su fuerza de voluntad para poder calmarse de verdad. ¿Qué? Dikion notó que Supin se estaba relajando gradualmente y, mientras tanto, parecía haber una figura débil detrás de él, algo así como un campo de fuerza giratorio. Ese tipo. Dikion ya no menospreciaba a Supin. Dikion pudo decir que esta criatura que se hacía llamar ser humano no estaba acostumbrada a las altas temperaturas y, sin embargo, pudo enfocar su mente a pesar de todas las distracciones. Era raro e intimidante que alguien tuviera esos nervios de acero. Dikion simplemente miró en silencio. Anuncios de Put Future. Estoy usando la metodología Chaos Star Charts. Si avanzo lo suficiente, podré alcanzar el rango legendario. Pero no estoy ni cerca. Supin se centró en su cuerpo. Podía ver el vasto mundo dentro de él. Cada celda brillaba como una estrella y la luz provenía de los poderes astrales dentro de esas celdas. Había un pequeño vórtice girando en cada celda. Una vez que lograra formar un gran vórtice estelar, entraría en el estado Star Vortex. Él estaría alcanzando el rango legendario para entonces. Sus poderes astrales serían más profundos que los guerreros promedio en el Ocean State. Solo tengo 10 días. No tengo suficiente tiempo para hacer un gran avance en el rango. Supin finalmente renunció a esa idea. Tenía muy poco tiempo y no creía que pudiera mejorar su rango tan rápido. Volvió a sus sentidos. Estaba sentado en un terreno vasto y abierto con muchas imágenes virtuales de sí mismo rodeándolo mientras miraba con el ojo de su mente. Cada imagen de Supin estaba usando una habilidad separada. Es decir, incluidos Syncuter, Fist of Exorcist y los demás. Supin miró la imagen usando el Syncuter. El virtual se movía cada vez más rápido. Mejorar el Syncuter es demasiado difícil. No tengo idea de cómo hacer eso. Dominar el tercer movimiento del puño del exorcista también es difícil. Supin frunció el ceño. Mejorar cada habilidad sería difícil. Por supuesto, su fuerza de combate aumentaría si progresara. Y, sin embargo, no estaba tan seguro de poder mejorar cualquier habilidad en 10 días. Estaba inquieto. Aumento de fuerza, intención asesina, Syncuter, Force Field. Esas habilidades pasaron por la mente de Supin. Sus pensamientos aumentaban y se volvían caóticos. Sus ojos se movían rápido y su mente trabajaba a gran velocidad. Todas las habilidades revelaron todos sus mecanismos de trabajo ante la vista de Supin. La magnífica figura en el campo de fuerza también le estaba dando algo de inspiración a Supin. Sintió que había algo invisible que no podía comprender por completo.
Tal vez no pueda hacer que mi manejo de la espada progrese más siguiendo los mismos métodos que usé cuando aprendí el cortapecados, pero puedo usar mi propio método para hacer que progrese medio paso. ¿Por qué las espadas no pueden ser tan agresivas como los puños? No hay suficiente poder en mi manejo de la espada. Si puedo combinar algunas técnicas espaciales en mi esgrima, empuñar una espada será como empuñar 10.000 de ellas. Eso sería lo suficientemente rápido y violento. El tiempo voló. Pasaron 3 días. Espera un minuto. La espada que se fusiona con el vacío puede tener algunos efectos sorprendentes, pero la fuerza aún no es suficiente. Tengo que hacer que mi manejo de la espada se vuelva más destructivo en el juicio. En el 6.º día. Un corte será suficiente. No, la espada es tan autoritaria como un puñetazo, pero no está lo suficientemente afilada. Necesito algo más. En el 9.º día. Espada de los no muertos, espada del silencio. ¿Cuál es el punto de usar una espada si la espada no puede traer la muerte? Pequeño esqueleto. En el 10.º día. Despertar. Gritó Dikion. Supin abrió lentamente los ojos. En el momento en que sus párpados se abrieron, 2 rayos de luz oscura brillaron en sus ojos y luego desaparecieron de inmediato. Dikion sintió que su corazón había dado un vuelco, como si algo lo hubiera cortado. Apenas pasó mediodía, y este humano parece ser diferente. Era como una espada afilada desenvainada. Supin gradualmente volvió a sus sentidos. Bajó la cabeza. No había nada en su mano y, sin embargo, sintió que estaba sosteniendo una espada. Anuncios de Put Future. Había estado estudiando el manejo de la espada en su mente durante los últimos 10 días. Tuvo algunas dificultades para tomar una decisión al principio, pero finalmente siguió su corazón y comenzó a buscar avances en los movimientos de la espada. Ya no tenía otras distracciones después de haber hecho su elección. Integró todo lo demás que había aprendido en su manejo de la espada. Algunas de las pruebas tuvieron poco efecto y algunas pruebas no le dieron lo que quería. Pero ya habían pasado 10 días. Supin sintió que necesitaba más tiempo. Nunca antes había estado tan concentrado en otra cosa. Amigo, te recuperaré, murmuró Supin, mientras pensaba en el pequeño esqueleto. Como extrañaba el esqueleto de su mascota durante ese periodo, ese vacío lo había inspirado de alguna manera. Integró sus inspiraciones en el manejo de la espada. Ya no estaba usando el Shinkuter. Lo había mejorado. Wash. El campo de fuerza oscuro apareció y luego desapareció. Supin miró la figura débil y le dio las gracias en su corazón. Esa figura magnífica también lo había iluminado. Se puso de pie y le preguntó a Dikion. ¿Es hora? Dikion todavía miraba a Supin de manera extraña. Sí. Ven conmigo. Bien. Supin asintió. Miró al dragón infernal. Para su sorpresa, notó algunos granos dorados en las escamas de los dragones infernales, especialmente en sus piernas. Parecía ser más poderoso que antes. Supin había olvidado que el dragón infernal había estado tratando de protegerlo contra el calor durante esos 10 días. El dragón infernal sobrevivió los 10 días. No creo que haya muerto una vez, tampoco. Supin se miró a sí mismo. Notó que el calor abrasador se había vuelto suave para él. Sintió que estaba parado en un desierto, ya no en una parrilla. Fue capaz de lidiar con el calor él mismo. ¿Me he vuelto más resistente al fuego? Supin le preguntó al sistema de inmediato. Recordó que el sistema había mencionado que era bastante resistente al fuego, que allí podría sobrevivir 15 minutos. También había dicho que podría vivir en la estrella celestial si pudiera ser más resistente al fuego. Había estado sentado aquí durante 10 días. Él sobrevivió. El calor ya no lo mataría. Sí, respondió el sistema, comiste la mitad de esa fruta Yam que te ayudó. Además, tu cuerpo se estaba ajustando por sí mismo cuando caíste en trance durante el cultivo. Si tu mente no perturba tu cuerpo puede acostumbrarse al calor. Estás en el grado más alto de resistencia al fuego en este momento. ¿Fruta Yan? Esa fue la primera vez que Supin escuchó el nombre de la fruta. Él preguntó, ¿tiene esa fruta algún otro efecto? Por supuesto. ¿No notaste que tu comprensión de las reglas del fuego ha mejorado? Preguntó el sistema. Supin lo notó después de que el sistema lo señalara. Se había centrado únicamente en el manejo de la espada durante los últimos 10 días, tratando de integrar las reglas del trueno y las reglas del fuego en el manejo de la espada y notó que había mejorado en las reglas del fuego. Sintió que todo lo que necesitaba era una sola oportunidad y que podría mejorar al nivel medio en las reglas del trueno y las reglas del fuego. Entonces, mis mascotas de batalla también tienen mucha suerte.
Supin recordó que el dragón infernal y las otras mascotas de batalla también habían comido la fruta Yang. Deben haber aprendido algunas habilidades de la familia del fuego. Era solo que no se habían dado cuenta de eso, ya que no se habían enfrentado a ninguna batalla, lo que eventualmente los habría forzado a sacar las nuevas habilidades. Las habilidades habituales del estado del vacío de la familia de fuego ya no pueden hacerte daño. Las habilidades de fuego de los que están en el estado destino pueden lastimarte, pero el daño será mínimo. Solo las habilidades de fuego de Star Rank pueden causarte un daño sustancial. El sistema señaló con calma. Los ojos de Supin brillaron. Las habilidades de fuego del estado destino solo lo lastimarían levemente. Es decir, podría ser un oponente invencible para las bestias de la familia del fuego. Sí, respondió el sistema. El sistema está husmeando de nuevo. Supin se lima los dientes. Ignoró el sistema y miró el árbol que el dragón infernal todavía cargaba en su espalda. No había podido colocar el árbol dentro de su pergamino espacial, pero podía hacerlo en este momento. Sacó el pergamino. Las imágenes del pergamino estaban desapareciendo y los bordes estaban quemados. Zumbido. Supin agitó su dedo y un pequeño rayo de luz negra salió para expulsar el calor a su alrededor. Ven aquí. Supin colocó el árbol en el pergamino y guardó el pergamino lo más rápido que pudo. Capítulo 624. Un lugar individual. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. ¿Eh? Dikion sintió algo cuando estaba a punto de abandonar el nido. Se dio la vuelta y miró a Supin, solo para ver desaparecer una voluta de luz oscura. Se preguntó Dikion. En ese momento, había percibido un poder extraño, algo que Dikion aspiraba a obtener. Eso tuvo que ser una ilusión. Dikion negó con la cabeza. Supin era mucho más débil. Él no podría haber usado ese poder. Eso tuvo que ser una ilusión. Vamos. Dikion salió volando de su nido y arrastró a Supin. El cuervo orgulloso llevó a Supin al lugar de reunión para el juicio. Supin estaba parado en el cubo dorado que ya no era irrompible para él. Sintió que podía, al ejercer toda su fuerza, romper el cubo dorado. Pero él no tenía que hacer eso. Se paró en el cubo dorado con las manos cruzadas detrás de la espalda y miró a su alrededor, luego al árbol antiguo y sus hojas. Estaba seguro de que si tuviera que recoger 100 hojas del árbol, las hojas mismas serían lo suficientemente grandes como para cubrir todo el planeta azul. Pero para el árbol antiguo, perder 100 hojas no era nada. Amplio e ilimitado. Supin sintió que incluso su mente se había ampliado. ¡Qué sentimiento tan milagroso! Ese humano. 3 cuervos dorados estaban sentados en una ramita. Era como si su vista pudiera ver a través de todo el universo y el tiempo, el pasado y el futuro. Apenas se les podía mirar a los ojos. En este momento, el anciano jefe miró a través de las nubes y las hojas y vio que ese hilo de luz oscura desaparecía de las yemas de los dedos de Supin. Él no es tan malo después de todo. El anciano jefe asintió. Sus ojos brillaban. ¿Están todos aquí para el juicio?, preguntó Supin. Dikion lo sacó de su nido y pasó volando muchas hojas, que eran tan grandes como 10 ciudades base. Supin gradualmente comenzó a ver más y más cuervos dorados reuniéndose. Todos esos cuervos dorados eran tan grandes como portaaviones. Mucho más grandes que los reyes bestias que se encuentran en el planeta azul. Había cuervos mucho más grandes que rodeaban a los cuervos dorados relativamente más pequeños. Los dos grupos viajaban para trepar más arriba en el árbol. Supin se dio cuenta de que tenían que ser los Golden Grouse que se habían preparado para la prueba. Dikion miró los Golden Grouse y amenazó a Supin. Sí. Todos ellos son tus oponentes. Me aseguraré de que hagan todo lo posible y te aplasten sin piedad. Supin levantó las cejas. Entonces, ¿los muchos intimidan a los pocos? No precisamente. No necesitamos depender de un gran grupo para aplastarte. Dikion resopló. Supin no estaba de humor para discutir. Solo miró la gran vista. Más y más cuervos dorados de varios tamaños se acercaban al árbol antiguo. Era como si muchos rayos de luz brillante llegaran al árbol antiguo. Incluso los jóvenes cuervos dorados estaban en el rango legendario, sin mencionar a los cuervos dorados adultos. Al ser una raza antigua, los cuervos dorados eran realmente amenazantes. La prueba. Por el bien del pequeño esqueleto, tenía que pasar por la prueba. Debajo de la copa del árbol, los ancianos estaban en una ramita, mientras que encaramados en las hojas circundantes había innumerables cuervos dorados. Todos los cuervos posados en las ramitas tenían un alto estatus. El público en general solo podía volar seguido de sus hijos. Por supuesto, esos niños eran los oponentes intimidantes de Supin. Anuncios de Put Future.
Dikion llevó a Suping a la rama en la que estaban sentados los ancianos. La aparición de Dikion sorprendió a muchos cuervos dorados. Le abrieron paso y la saludaron con respeto. Los otros cuervos dorados estaban interesados en Suping, ya que Dikion lo había arrastrado allí. Esa fue la primera vez que vieron algo tan extraño. ¿Ese es el refrigerio de Su Alteza Real? Un cuervo dorado en su infancia le preguntó a uno más grande. Madre, ¿qué es esa cosa? No creo que se vea sabroso. Un enorme cuervo dorado asomó la cabeza de su cabrito con la punta de su ala. Cállate y escucha a los ancianos. Te romperé la tercera pierna si no pasas la prueba esta vez. El anciano jefe miró a los cuervos dorados desde una altura. No dijo nada a Dikion y Suping. El anciano jefe anunció cuando llegaron todos los cuervos dorados. La prueba del despertar comienza ahora. Todos los participantes, por favor pasen al frente y reúnanse frente a mí. La voz sonora del anciano jefe se escuchó a través de la mitad del árbol antiguo. Los cuervos dorados estaban asombrados por esa voz. Algunos adultos Golden Grow se inclinaron para mostrar su respeto. Una vez que el anciano terminó, instaron a sus hijos a ir en caso de que se quedaran fuera del juicio. Suping sintió que la vista era como el momento en que los padres humanos enviaban a sus hijos a la escuela. De repente, sintió que esos cuervos dorados no estaban tan lejos de él después de todo. No eran solo criaturas antiguas despiadadas. Eran criaturas vivientes con corazones. Wosh. Wosh. Los cuervos dorados volaron y se acercaron al anciano jefe. Esos cuervos dorados eran cuervos dorados jóvenes más pequeños. Aterrizaron en las ramitas detrás de Dikion y Suping. El viento que habían levantado voló el cabello de Suping en un gran desastre. Los jóvenes cuervos dorados llegaron uno tras otro. Sus fuerzas variaban, ya que algunos de ellos parecían ser más poderosos. Mira, Su Alteza Real Dikion. Su Alteza Real, portadora del linaje ancestral. Chirrido. Los jóvenes cuervos dorados notaron a Dikion. Las miradas en sus ojos estaban llenas de admiración y respeto. Algunos Golden Grows se hacían a un lado, temerosos de mirar a Dikion. La familia B. La familia Kion. Dikion miró a los jóvenes Golden Grows. No hubo una bocanada de admiración mientras los miraba a todos, como una reina eligiendo un vestido. Suping recordó que Dikion le había dicho que el cuervo dorado que superó la prueba se convertiría potencialmente en parte de la guardia privada del cuervo real. De repente, sintió pena por esos magníficos y jóvenes cuervos dorados. Dikion le dijo a Suping de repente. Si logras llegar a la última ronda, que es la prueba integral, es mejor que esperes que no te encuentres con ninguno de ellos o terminarás en problemas. Suping levantó las cejas. ¿Fue eso una advertencia? Aún así, sonaba más como una burla. Ese tipo es de la familia B. Puede ganar fácilmente el primer lugar y unirse a la reserva de mi guardia. Dikion levantó la barbilla hacia cierta dirección. Suping se dio la vuelta, confundido. Todos los cuervos dorados se parecían. ¿De cuál está hablando Dikion? ¿No puedes encontrarlo? Es el que parece ordinario, dijo Dikion a Suping. Suping todavía estaba confundido. ¿Común? Todos esos cuervos dorados parecían ordinarios. Se sentía como si estuviera visitando una granja de pollos. Bueno, deseaba estar en una granja de pollos porque podía notar las diferencias con las plumas de los pollos, pero esos cuervos dorados, todos tenían plumas doradas. ¿Cómo podría distinguirlos a ninguno de ellos? Ese es de la familia Kion. ¿También quieres mantenerte alejado de eso?, dijo Dikion nuevamente. Ese cuervo dorado sintió la mirada de Dikion e inmediatamente puso una cara respetuosa. Los demás a su alrededor hicieron lo mismo. Todos y cada uno de ellos pensaban que Su Alteza Real Dikion se estaba mirando específicamente a sí mismos. Interesante. Suping miró por encima. Los jóvenes cuervos dorados bajaban la cabeza como si se sintieran tímidos. Bien, bien. Suping curvó los labios. Podía decir que Dikion le estaba advirtiendo amablemente, aunque no tenía ni idea de por qué Dikion haría eso. Pero, eso no sirvió de nada. Soy ciego de pájaro, le dijo Suping a Dikion. Dikion estaba perplejo. Suping decidió no dar explicaciones. No creía que a un cuervo dorado le gustara que lo llamaran pájaro. El espacio frente al anciano jefe de repente comenzó a ondular cuando apareció una abertura. En el interior había un lugar con imponentes columnas de piedra que tenían tallas de cuervos dorados. Suping también vio un puente hecho de nubes. Al otro lado del puente había un lugar pequeño, pero también se podía ver un pozo sin fondo en el borde. Anuncios de Put Future. Había rocas tiradas alrededor. Adelante, niños, dijo el anciano jefe.
Todos los cuervos dorados estaban emocionados. Los jóvenes cuervos dorados chillaron y parlotearon. De repente, Suping sintió que sus oídos iban a sangrar. Luego, escuchó el viento y el batir de alas. Los cuervos dorados volaron hacia el remolino en el aire. Con alguna. Los innumerables cuervos dorados desaparecieron cuando entraron en el lugar del juicio. Aunque jóvenes, los cuervos dorados eran majestuosos. Suping no podía ver nada más que los rayos de luz dorada. Él estaba asombrado. Incluso la entrada al lugar de la prueba fue maravillosa para una carrera antigua. Pronto, muchos cuervos dorados habían ingresado a los campos de prueba y solo una docena seguían afuera. Algunos de los grandes cuervos dorados comenzaron a chillar de ansiedad y lanzar suspiros de decepción. Eran los padres de los niños que aún no habían volado al lugar. Maldita sea. Olvidé que todavía estoy afuera. Suping le dio unas palmaditas en la cabeza. Dikion lo miró y dijo malhumorado. No irás a ningún lado sin mi permiso. El anciano jefe también dijo que ibas a ser probado en un lugar separado. Intenta mantener la calma. Bien. Suping recordó que el anciano jefe efectivamente había dicho algo así. Hubieras pasado todo el tiempo muriendo si te unieras a ellos. Dikion resopló. El anciano jefe está tratando de protegerte, como una forma de ser justo y respetuoso con el maestro del cielo. Suping se recompuso. Entonces, el juicio no tiene límite de tiempo, ¿verdad? Por supuesto. La primera ronda tiene que ver con la fuerza. No tiene nada que ver con el tiempo o la velocidad. Por supuesto, puedes decir algo de lo rápido que están entrando los cuervos dorados. Los fuertes son rápidos y los débiles. Dikion no dijo esa última parte. Suping se sintió aliviado. Vio que los cuervos dorados volaban hacia las rocas. Algunas rocas eran incluso varias veces más grandes que los cuervos dorados. Suping de repente vio como un cuervo dorado agarró una roca de su mismo tamaño y comenzó a volar. Pero la tarea parecía extenuante. Aún así, los espectadores emplumados parecían estar asombrados. ¿De qué se trata? Suping le preguntó a Dikion. Dikion explicó con orgullo. Te dije que la primera ronda tiene que ver con la fuerza. Por supuesto, vamos a ver quién es más fuerte. El que sea capaz de recoger la roca más grande y volar al otro lado tendrá la mejor puntuación. Si dos llevan rocas del mismo tamaño, elegiremos dependiendo de cuál vuele más rápido. Suping abrió los ojos con incredulidad. ¿Es así? Eso es demasiado primitivo. La raza antigua debería hacerlo mejor que esto. Humano. Era el anciano jefe. Para ser justos, abriré un lugar solo para ti. Debes haber visto cómo se hace el juicio. Puedes irte ahora. Otro remolino gradualmente apareció junto al que estaban los cuervos dorados. El lugar dentro del nuevo remolino era mucho más pequeño. Los espectadores miraron sorprendidos al anciano jefe y luego miraron a Suping, que se quedó detrás de Dikion. La única criatura extranjera presente fue Suping. Gracias, jefe anciano, dijo Suping. El anciano jefe afirmó que estaba siendo justo, pero solo lo estaba haciendo por el bien del maestro del cielo. Aún así, Suping agradeció la consideración. Adelante, dijo Dikion. Apartó la mirada de Suping como si no le importara en absoluto. Suping no sabía qué decirle a ese pájaro malhumorado. Un momento antes, Dikion le estaba advirtiendo, pero luego actuó como si no quisiera hablar con él. ¡Qué criatura tan compleja! Wosh. Suping enfocó su mente y voló hacia el remolino. Hizo la prueba para poder recuperar al pequeño esqueleto. No podía permitirse el lujo de distraerse. Había entrado en el recinto. Eso es pesado. Suping sintió que lo empujaron al suelo y casi se cae. Pero reaccionó rápido. Su cuerpo tomó la decisión correcta antes de que su mente entrara en acción. Suping se dio la vuelta. Solo tenía una débil vista del exterior desde la entrada, muy parecido a mirar desde el agua, con todo turbio. Creo que la atracción gravitatoria es mucho más fuerte aquí, se dijo Suping. Además, ese era un lugar donde no se podían extraer poderes astrales. No tendría suministros para compensar los poderes astrales que usaría. Capítulo 625. El poder de las reglas traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Entonces, ¿se supone que debo recoger una de las rocas y colocarla allí? Suping recordó lo que había visto hacer a los cuervos dorados. Las muchas rocas colocadas frente a él variaban en tamaño. De repente, Suping se dio cuenta de que se había olvidado de preguntar cuál era el estándar para aprobar la prueba. ¿Qué tamaño de roca tuvo que cargar? No importa, empezaré por el más grande. Tendré que hacer mi mejor esfuerzo. Suping se dijo a sí mismo. Wosh.
Voló a un lugar por encima del lugar y miró a su alrededor. Pronto, encontró varios de los más grandes. La roca más grande estaba en el centro del lugar y la roca era casi tan grande como una montaña, o los gigantescos cuervos dorados que había visto. Ni siquiera podía ver la roca en su totalidad. ¿Se suponía que debía mover esa roca? Suping dudaba, pero esa duda pronto fue reemplazada por determinación. No podía darse por vencido antes de intentarlo. ¿Qué está haciendo? ¿Va directamente hacia la roca más grande? Muchos cuervos dorados vieron lo que estaba haciendo Suping. Los cuervos dorados cambiaron su atención de las pruebas de sus hijos a las pruebas de Suping. Habían visto suficientes pruebas para los jóvenes cuervos dorados y nada los sorprendería. Pero tenían curiosidad por una criatura que nunca antes habían visto. Esa criatura. Dikion también se sorprendió al ver que Suping volaba hacia la roca más grande en el primer intento. Pronto, el desprecio se reflejó en los ojos de Dikion. Los forasteros podrían pensar que las rocas se habían colocado al azar. Sin embargo, el hecho era que habían sido diseñados y fabricados específicamente por los ancianos. La roca más grande había sido preparada a propósito. Había otro en el recinto para los jóvenes Golden Crows. Sin embargo, era casi imposible mover la roca más grande. Ni siquiera Dikion, que tenía un linaje de emperador, pudo mover la roca más grande cuando participó en la prueba. La roca más grande era más pesada de lo que nadie podía manejar. Acababa de ser colocado allí con fines de decoración y simbolismo. Mover una roca de medio ojo ya es lo suficientemente bueno para él. Dikion negó con la cabeza. Medio ojo era una unidad de medida utilizada por los cuervos dorados, es decir, el tamaño de la mitad del ojo de un cuervo dorado adulto, o el doble del tamaño de un cuervo dorado joven. Mover una roca de medio ojo era el estándar de aprobación. Dikion creía que eso sería lo mejor que Suping podría hacer. La roca más grande era tan grande como un cuervo dorado adulto, o una roca de 10.000 ojos. En el lugar, Suping se acercó a la roca más grande. Cuanto más cerca estaba, más grande encontró que era la roca y más abrumado estaba. Respiró hondo y convocó al dragón infernal, al sabueso del dragón oscuro y a la pitón púrpura. Los cuervos dorados afuera comenzaron a charlar sorprendidos cuando se abrieron los remolinos y salieron las 3 mascotas de batalla. La sorpresa fue compartida por la mayoría de los cuervos dorados. Podían decir que el rango de Suping era bajo y que no debería haber podido abrir un espacio. Pero, ¿cómo es que puede convocar a esas criaturas de la nada? Extraño. Además, se suponía que el juicio lo debía hacer uno mismo. ¿Suping estaba haciendo trampa? Entonces, eso es invocar. El anciano del cuervo dorado sentado a la derecha miró a Suping. El anciano jefe asintió. Ese es un sistema de cultivo completamente diferente. Me pregunto si ese maestro del cielo estableció ese sistema que es diferente al nuestro. Pero tengo que decir que podemos aprender una o dos cosas de ese sistema. Un montón de criaturas débiles pueden unirse para producir una mayor fuerza. Eso es algo que debemos aprender. El anciano sentado a la izquierda comentó. ¡Qué sistema tan milagroso! Las criaturas se han vuelto similares tanto en espíritu como en alma. Existen como individuos, pero también son uno. Incluso el poder de las reglas las considera como una sola entidad. Además, pueden compartir su energía. En el lugar, Suping no dudó después de convocar a sus mascotas de batalla. Les dijo que compartieran su energía con él. Sintió que sus extremidades iban a explotar por las oleadas de energía. Quería gritar. Estaba a punto de perder la cabeza. La energía lo estaba quemando. No perdió un solo segundo. Le dijo a sus mascotas de batalla que también compartiesen sus poderes astrales con él. Esa era una habilidad que los guerreros de mascotas de batalla titulados podían usar. Iba a alcanzar su mejor estado con la ayuda de sus mascotas de batalla. Lo malo era que el pequeño esqueleto no estaba. De lo contrario, fusionarse con su mascota esqueleto habría elevado aún más su fuerza. Zumbido. Suping sintió que estaba temblando. A medida que se vertieron más y más poderes astrales en él, los vórtices en las células de Suping se volvieron más brillantes y apretados que antes, girando a gran velocidad. Había una tendencia. Los pequeños vórtices estaban tratando de fusionarse y formar vórtices más grandes. Una vez que todos los pequeños vórtices se fusionaron en un gran vórtice, Suping alcanzaría el rango legendario. Gracias a los poderes astrales de las 3 mascotas de batalla, había esperanza de que el gran vórtice realmente se formara. Estaba ganando impulso. Anuncios de Put Future. Aumento de fuerza. Agilidad. Los ojos de Suping brillaban. Usó todas las habilidades de fortalecimiento en sí mismo. Le salían venas azules de los brazos.
Se lanzó hacia adelante cuando su fuerza alcanzó el pico. Llegó a la roca y la levantó. ¡Ah! Gritó Supin. Sus ojos se estaban poniendo rojos. Vamos. La roca tiene que subir. Puso su mano en el fondo de la roca y los poderes astrales liberados formaron una ráfaga de aire detrás de él. Los poderes astrales estaban soplando el polvo bajo sus pies. Los cuervos dorados estaban estupefactos. Acaban de presenciar cómo la fuerza de Supin aumentó varias veces. Esta criatura débil y patética se volvió tan poderosa como los jóvenes cuervos dorados. ¿Cuál es la causa de ese cambio? Dikion también miraba a Supin con asombro. La forma en que gritó Supin había aturdido al noble cuervo. Difícilmente podía imaginarse lo impactante que fue ver a una pequeña criatura tratando de levantar una roca que era increíblemente más grande. El grito de Supin resonó incluso fuera del lugar. Por primera vez, Dikion se dio cuenta de que había desarrollado una visión positiva de ese humano. Desafortunadamente, todavía está demasiado débil. El anciano sentado a la derecha aún mantenía su mirada indiferente. El anciano fue sorprendido por Supin, pero eso fue todo. A pesar de que Supin había aumentado su fuerza, no había nada que pudiera hacer para abordar esa roca de 10.000 ojos. Ni siquiera los cuervos dorados con línea de sangre de nivel emperador podrían haber levantado esa roca. Su fuerza era insignificante. Los ancianos pudieron ver a través de Supin por completo. Admitieron que el sistema de convocatoria era extraño e inesperado, pero no sería de mucha ayuda para él. Lo que estaba haciendo era como tratar de llenar un océano entero con una gota de agua. Fue imposible. Rugido. El dragón infernal estaba junto a Supin, gritando para animarlo. El perro del dragón oscuro mantuvo su mirada en Supin. Entendió lo que estaba haciendo y lo importante que era para todos ellos. Querían ayudar, y lo único que podían hacer era poner todas sus fuerzas en él. ¡Vamos! Supin gritó adentro. Sentía que sus brazos se iban a romper y todos sus huesos se resquebrajaban. Aún así, la roca no se movía en absoluto. Era como si la roca lo mirara con frialdad. No puedes moverme. Ah. Supin no estaba dispuesto a rendirse y no iba a hacerlo. Gritó y movilizó toda su fuerza. Grieta. Sus brazos se rompieron. La sangre brotó de sus brazos pero luego se evaporó. Aún así, la roca no se movió. El estado principal de Supin comenzó a disminuir. La claridad volvió a sus ojos. Estaba triste. Sabía que nunca sería capaz de mover esa roca. Ni siquiera podía empujarlo un poco, y mucho menos levantar la roca y llevarla por el puente. El fallo. Supin se vio obligado a admitir ese hecho. La fuerza se le estaba escapando y el dolor comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Sus brazos estaban sangrando al igual que su vientre y cuello. Iba a colapsar. El fallo. ¿Por qué no estoy sorprendido? Te dije que el humano no podría hacerlo, no importa cuán fuerte pueda gritar. Esa es una roca de 10.000 ojos. Ni siquiera el descendiente directo de nuestro primer ancestro puede levantar esa roca. Touché. Los cuervos dorados no se sorprendieron en lo más mínimo por el fracaso de Supin. Esa roca era la roca más grande, incluso para los cuervos dorados. Ni siquiera los cuervos dorados con linaje de nivel emperador pueden moverlo, y mucho menos esta insignificante criatura. El fallo. Dikion miró a Supin. Y, sin embargo, no había ni desprecio ni burla en los ojos de Dikion esta vez. Más bien, Dikion se sintió preocupado. El anciano sentado a la derecha resopló pero no dijo nada. Mientras tanto, de vuelta en el lugar, Supin se había puesto horriblemente pálido después de ese intento fallido. Se había esforzado demasiado. Miró al dragón infernal y a las otras mascotas de batalla. Levantó el brazo sin decirle una palabra. PFF. Se pinchó la garganta con los dedos. Se mató. Los cuervos dorados no lo podían creer. Podrían decir que el movimiento fue fatal. Anuncios de Put Future. Los tres ancianos estaban tan estupefactos como el resto de los cuervos dorados. Avivamiento en el acto. Supin desapareció, luego regresó en un segundo. Eso. ¡No! Los ancianos siempre tranquilos estaban reaccionando violentamente. Renacimiento. Viajando en el tiempo. Los tres ancianos se miraron entre sí. El cuervo dorado sentado a la izquierda dijo con un tono solemne. Eso no se debe a las reglas o solo al tiempo. Tampoco es un maniquí ni una proyección. El anciano jefe entrecerró los ojos mientras miraba a Supin, que acababa de volver a la vida. El anciano jefe no solo estaba aturdido, sino asustado. Los ancianos estaban reaccionando aún más violentamente que los otros cuervos dorados porque no podían entender cómo había revivido Supin.
Su renacimiento no podía explicarse por ninguna de las teorías que conocían. No pasó nada, y luego volvió a la vida. El flujo del tiempo y las reglas no cambiaron. Su Ping no podría haber sido revivido. Y sin embargo, ahí estaba. Ese humano, no es uno común. El jefe anciano mantuvo la voz baja, como si temiera que algo lo escuchara, o simplemente susurraba para sí mismo. Significaba algo más al decir no común. Los otros dos ancianos escucharon ese significado implícito. ¿Un maestro del cielo está controlando a este humano? Si es así, ese maestro del cielo podría estar mirándolos, los cuervos dorados, a través de algún medio especial. Los ancianos estaban asustados. La formación que habían usado para cerrar su estrella había sido establecida por sus primeros antepasados. Ni siquiera un maestro del cielo podría entrar. El primer antepasado está durmiendo. ¿Algo salió mal con la formación? ¿O hay alguien aún más intimidante que el maestro del cielo? A los ancianos les daba miedo incluso pensar en ello. Su confusión se profundizó. ¿Por qué un hombre humano apoyado por un maestro del cielo viajaría una distancia tan larga hasta nuestra estrella? ¿Solo para buscar los materiales necesarios para el segundo nivel del baluarte solar? El maestro del cielo podría haber proporcionado esos materiales fácilmente. Este humano tenía que venir aquí. Los ancianos no pudieron encontrar la razón y sus miradas se volvieron graves. En el lugar. Después del renacimiento de Supin, una vez más volvió a su mejor estado, lleno de fuerza. No había suministro de poderes astrales en ese lugar, pero podía revivir. Por eso confiaba en tratar de mover las rocas. Necesito tu ayuda. Supin le dijo al dragón infernal y sus otras mascotas de batalla. El dragón infernal, el sabueso del dragón oscuro y la pitón púrpura entendieron lo que les estaba pidiendo. Vieron la determinación de Supin. El dragón infernal apretó los dientes. Se dio la vuelta y las llamas brotaron de su cuerpo. El dragón infernal había compartido su energía con Supin, pero necesitaba más. Te daré todo lo que necesites. Rugido. El dragón infernal abrió su boca. Ese rugido pareció haber conmocionado al mundo. Las llamas se elevaban hacia el cielo y el combustible era el propio dragón infernal. Sus huesos eran la madera y su sangre el aceite. Detrás del dragón infernal saltó una imagen virtual de un dragón de sangre púrpura. El dragón estaba llorando. El dragón infernal se estaba quemando a sí mismo para poder exprimir lo último de su energía. El rugido del dragón fue asombroso. El vínculo del contrato pasó toda la energía a Supin. Los vórtices dentro de él comenzaron a girar, cada vez más rápido. Los vórtices se iluminaron y se fusionaron en otros más grandes. La fuerza estaba volviendo a él. Supin miró a los ojos del dragón infernal a través de las llamas. Sabía que podía devolverle la vida a su mascota ya que era un sitio de cultivo, pero aún estaba conmovido por su sacrificio. Auge. Supin corrió hacia otra roca. Esa roca era un poco más pequeña que la primera. Supin colocó sus manos debajo de la roca y desató toda su fuerza. ¡Vamos! Gritó Supin. Su voz resonó por todo el recinto. Capítulo 626. Arriba. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Grieta. Los brazos de Supin temblaban. La furiosa fuerza era demasiado para él. No pudo soportar ese repentino estallido de fuerza, incluso mientras tenía el primer nivel del baluarte solar. Estallido. Sus brazos se rompieron. Su cabeza chocó contra la roca debido a la inercia, dejándola agrietada y sangrando. Y, sin embargo, la roca había permanecido completamente inmóvil. Ni siquiera se movió un centímetro. La roca no cedería, sin importar cuán fuerte gritara Supin o cuánta fuerza ejerciera. La roca era como un ojo de frialdad mirando a esa patética criatura. Él es demasiado débil. El anciano del cuervo dorado a la derecha parpadeó. Se podía decir que Supin todavía era demasiado débil para mover la roca, incluso después de usar todas esas habilidades secretas y los poderes astrales de sus mascotas de batalla. Dikion miró a Supin en silencio. Volvió a fallar. Eso no fue inesperado, pero de alguna manera, Dikion no se sintió deleitado. Esa criatura era una cosa fea que nunca tuvo en alta estima. Está mordiendo más de lo que puede masticar. No puedo creer que esté tratando de mover la roca de los 8000 ojos. Cosa estúpida. Cualquiera de nosotros capaz de levantar una roca de 100 ojos se considera impresionante. No puedo creer que esa criatura vaya por las rocas de los 1000 ojos. Muchos cuervos dorados gigantes se rieron a carcajadas mientras observaban desde las ramas y hojas cercanas. Ni siquiera trataron de ocultar su desprecio. Estallido.
Habiendo fallado por segunda vez, Suping se golpeó la cabeza contra la roca una vez más. La sangre brotó. Su cabeza estaba completamente rota y murió en el acto. Al segundo siguiente, reapareció en ese mismo lugar, lo que había dejado a los 3 ancianos del Cuervo Dorado en un estado de ánimo grave. Los otros cuervos dorados que se reían de Suping dejaron de burlarse, mientras se sorprendían y confundían. El primer avivamiento ya los había tomado por sorpresa. No podían comprender algo así. De nuevo, habiendo vuelto a la vida nuevamente, Suping apartó la mirada de esa roca y corrió hacia la siguiente roca que vio. Se olvidó de preguntar sobre el estándar de aprobación, por lo que tuvo que probar las rocas una por una, desde el más grande hasta el más pequeño. Cada vez, haría su mejor esfuerzo. Si hubiera elegido una pequeña roca en el primer intento y la hubiera llevado por el puente, pero se considerara que había fallado la prueba porque la roca no era lo suficientemente grande, se arrepentiría de su elección por el resto de su vida. Rugido. Los cuervos dorados volvieron a escuchar el rugido sonoro. En medio de las miradas, el joven humano quemó su energía y comenzó su tercer intento. Falla. Renacimiento. Anuncios de Put Future. La cuarta roca. Fracaso una vez más. Avivamiento de nuevo. La quinta roca. Murió una y otra vez, y luego revivió una y otra vez. Gritó y gritó. Llamaría a toda su energía con cada esfuerzo. Su determinación y perseverancia habían hecho que los cuervos dorados ignoraran sus extraños avivamientos. Fueron tocados por el espíritu duro de Suping. Esa criatura, que era tan pequeña como un insecto, los había sorprendido por completo. Esa criatura. Los 3 ancianos del Cuervo Dorado miraron con asombro sin palabras. No habían podido ver cómo Suping había revivido la primera vez. Luego no pudieron verlo por segunda vez y luego, la tercera, la cuarta y la quinta vez. Simplemente no podían entender cuál era la teoría que apoyaba los avivamientos de Suping. Esos avivamientos no fueron apoyados por ningún método o fuerza conocida por ellos. Estaba más allá de la razón o la lógica. La única explicación que se les ocurrió a los ancianos del Cuervo Dorado fue que el manipulador era un maestro del cielo, o incluso un ser superior. Los ancianos del Cuervo Dorado se estremecieron de miedo al pensar en la posibilidad. Alguien superior a un maestro del cielo fue lo suficientemente fuerte como para dañar a toda la raza del Cuervo Dorado. Ni siquiera su primer antepasado pudo detener tal amenaza. A los ancianos del Cuervo Dorado les resultó aún más difícil entender por qué Suping había ido allí en primer lugar. Afuera, en las ramitas, algunos cuervos dorados notaron lo que estaba sucediendo en el otro lugar del juicio y exclamaron sorprendidos. Mira, el de la familia E está desafiando la roca de los 500 ojos. Oh, Dios mío, eligió elegir esa roca. Eso es casi aterrador. Pronto, más y más cuervos dorados desviaron su atención de Suping al lugar más grande. Había un cuervo dorado que estaba liberando volutas de energía dorada que viajaban a sus 3 garras. Las volutas de energía dorada se envolvieron alrededor de la roca, que era 5 veces más grande que el propio cuervo dorado, y la roca fue recogida. El cuervo dorado batió sus alas y la roca abandonó gradualmente el suelo, mientras se elevaba en el aire. El cuervo dorado había movido con éxito la roca de los 500 ojos. Los cuervos dorados en las ramitas vitorearon con entusiasmo. No todos ellos pertenecían a la familia E, pero al final del día, ese joven cuervo dorado era un hijo de toda la raza Cuervo Dorado. Fue algo bueno para toda la raza tener un niño tan talentoso. Bien hecho. Dikion también vio eso. Dikion luego fue testigo de cómo el cuervo dorado de la familia E volaba hacia el puente de nubes, a punto de llegar al pozo sin fondo por el borde. Dikion miró hacia otro lado después de 2 segundos para ver lo que estaba sucediendo en el pequeño lugar. Allí, un humano todavía estaba tratando de luchar contra las rocas. La primera roca que había tratado de levantar era una roca de 10.000 ojos. Actualmente estaba probando una roca de 1000 ojos. Aún así, era demasiado pesado para él. Dikion sabía que era imposible que Suping tuviera éxito. Incluso Dikion, si no tuviera el linaje de emperador y un gran talento, no habría movido la roca de los 1000 ojos en absoluto. Sin mencionar que Suping era solo un humano. Pronto, Suping falló en ese intento. Anuncios de Put Future. Había perdido la cuenta de cuántas veces había fallado. Pero nunca se detuvo. Solo se suicidaría rápidamente para poder pasar a la siguiente roca de menor tamaño. Esa vez, era una roca de 800 ojos. Auge. Suping hizo todo lo posible con la ayuda de sus 3 mascotas de batalla, y la roca comenzó a mostrar signos de ceder. Esta vez, la roca se movió.
En el momento en que la roca se movió, Dikion, que había centrado toda su atención en Supin, abrió los ojos con incredulidad. ¿Supin acaba de mover una roca de 800 ojos? ¡No es posible! Algunos de los otros cuervos dorados también habían notado el movimiento de Supin. Gritaron alarmados. Habían pensado que el humano eventualmente levantaría una roca de 12 ojos como máximo. Fue sorprendente que la roca de 800 ojos se moviera. ¿Sí? En el lugar, Supin notó que la roca comenzó a balancearse un poco. Estaba embelesado por la alegría. Nunca había visto eso con las rocas anteriores. Era la primera roca que había podido mover. Y sin embargo, eso fue todo. Solo se movió un poco. Supin entendió que no podría haber levantado la roca. Sin embargo, finalmente tuvo una idea de qué tipo de roca sería adecuada para él. Se rindió con esa roca. Supin miró a su alrededor y encontró una roca que era 2/3 de esa. Denme fuerza, les dijo a sus 3 mascotas de batalla. No sabía cuántas veces les había dicho esas palabras. Como era de esperar, se vertió una fuerza furiosa en él. Supin miró al dragón infernal que una vez más se había quemado para darle más fuerza a Supin. Lo había visto muchas veces. Quería llorar a mares cada vez que sucedía. Su amigo confiaba en él completamente y le era leal. Él nunca decepcionaría al dragón infernal. ¡Vamos! Supin gritó. Su ropa estalló, convirtiéndose en harapos y el viento echó hacia atrás su cabello oscuro. Incluso la energía de Asura se derramaba en sus brazos. Auge. La roca fue empujada. La roca fue levantada del suelo. Él lo recogió. ¡Ah! El grito de Supin se hizo aún más sonoro, haciendo eco en todo el lugar. Levantó la roca del suelo. Cada vez más rápido, voló hacia el cielo. La roca era tan grande como 1000 portaaviones. Supin era casi tan invisible como una mota de polvo mientras estaba debajo de la roca. Aún así, esa mota de polvo llevaba esa roca sobre su cabeza. Roca de 600 ojos. No puedo creerlo. Afuera, los cuervos dorados gritaron incrédulos. Más y más cuervos dorados fueron alertados y dirigieron sus miradas hacia el pequeño lugar. Supin llevaba la roca de 600 ojos mientras volaba hacia el puente de nubes. Los cuervos dorados abrieron los ojos en completo silencio. Capítulo 627. No. 2. Traductor. Enye Translations Editor. Enye Translations. Una roca de 600 ojos. Esa roca es más pesada que la que llevaba el cuervo dorado de la familia E. ¿Cómo pudo ese humano levantar esa roca? Dikion miró fijamente a Supin. Mirando desde la distancia, el cuervo solo pudo ver esa roca. El humano debajo de la roca era tan pequeño que apenas podía verse. Aún así, esa pequeña criatura estaba levantando una roca mucho más grande, sin mencionar que el ambiente en el lugar era especialmente duro. Para los cuervos dorados afuera, levantar una roca de ese tamaño podría no ser mucho, pero aún así, estarían impresionados. Wash. En el lugar, en medio de todas las miradas, el diminuto humano que había levantado la roca volaba a través del puente de nubes. Llegó al borde y luego arrojó la roca. La roca cayó en el pozo sin fondo. El diminuto humano jadeaba pesadamente mientras continuaba flotando. Era como una mota de polvo flotando en el aire. Pero ningún cuervo dorado se olvidaría de esa mota de polvo. Ha dominado aproximadamente 3 tipos de reglas de la naturaleza cuando su rango es tan bajo. Los 3 ancianos del cuervo dorado comentaron. Comparados con los otros cuervos dorados, los 3 ancianos estaban más tranquilos. Ya habían concluido que Roca levantaría Supin de acuerdo con su primer intento de tomar prestada la fuerza de sus mascotas de batalla. El hecho de que Supin hubiera logrado mover la roca de 600 ojos estaba dentro de sus expectativas. Lo único que dejó perplejos a esos ancianos fueron los avivamientos de Supin. No podían entender eso, en absoluto. En la lista de salvadores de la tierra y el cielo, este descendiente del maestro del cielo puede ganar un lugar en la lista de la tierra. Dijo el anciano jefe. Nadie podía decir si el anciano jefe estaba feliz o no. El anciano de la derecha asintió con la cabeza. Tienes razón. Pero apenas haciendo el corte. Tener un lugar entre el primer millón es lo suficientemente bueno para él. Es tan triste que solo uno pueda hacer esa lista. De todos los jóvenes cuervos dorados de esta generación, el anciano de la izquierda dejó escapar un suspiro de decepción. Las actuaciones de los jóvenes Golden Crows fueron mediocres a sus ojos. Los niños de la familia E están bien. Pueden convertirse en nuestros guardias imperiales, dijo el anciano de la derecha. Ni siquiera está cerca de su hermana mayor. Mientras los 3 ancianos conversaban, Supin miraba la roca mientras caía al pozo. Respiró aliviado. Se dio la vuelta y gritó al aire.
¿He pasado esta ronda? ¿Sí? La voz se podía escuchar a su alrededor. Era el anciano jefe. Supin se alegró. Bien. Lo pasé. Anuncios de Put Future. No quería mucho. Solo aspiraba a pasar la prueba y conseguir los materiales para el segundo nivel del baluarte solar. Wash. Supin de repente sintió como un hilo de energía lo envolvía. Después de eso, su punto de vista cambió. Estaba fuera del lugar del juicio. El dragón infernal y las otras dos mascotas de batalla estaban de pie junto a él. Los sintió antes de verlos. Muchas gracias, dijo Supin. Las tres mascotas de batalla estaban exhaustas. Supin sintió una oleada de sentimientos complicados. El sabueso del dragón oscuro ladró como diciendo no lo menciones. El dragón infernal resopló casualmente como si se hubiera olvidado del dolor de quemar su alma innumerables veces. La pitón púrpura movió la cola para mostrar que estaba relajada. Supin respiró hondo y los volvió a colocar en el espacio del contrato para que pudieran descansar un poco. Supin se dio la vuelta y miró hacia el lugar más grande. Muchos cuervos dorados jóvenes todavía estaban moviendo las rocas para pasar sus pruebas. Ven aquí. Era la voz nítida de Dikion. Supin sintió un movimiento rápido, y lo siguiente que vio fue a Dikion parado justo frente a él. Dikion no le dijo nada a Supin. Estaba mirando a los otros jóvenes cuervos dorados. Supin tampoco dijo nada. Esperó a que los jóvenes cuervos dorados terminaran sus pruebas. Supin notó que muchos de los participantes estaban moviendo rocas que eran mucho más pequeñas que la que él había llevado. Algunas de las rocas eran solo una centésima parte de la roca que recogió. Están eligiendo rocas tan pequeñas. ¿Pueden pasar la prueba? Supin se vio obligado a preguntar. Dikion bajó la cabeza. Por supuesto. Te diré que esas rocas no son pequeñas. Pueden pasar la prueba siempre que la roca tenga más de 10 ojos de tamaño. Por supuesto, ese es el estándar más bajo. Supin estaba estupefacto. Una roca de 10 ojos era mucho, mucho más pequeña que la que había elegido. Entonces, ¿desperdicié toda esa fuerza para nada? Supin se quedó sin palabras. Decidió preguntar y asegurarse de los estándares de prueba a partir de ese momento. Muy pronto, los jóvenes cuervos dorados terminaron sus pruebas. Había varios cuervos dorados capaces de transportar 4 o 500 cantos rodados de ojos y provocaron una tormenta de vítores. Los resultados se publicaron al final del ensayo. El ranking no. Uno fue el cuervo dorado de la familia Hue, que se consideraba una de las ramas poderosas de la raza cuervo dorado. El joven cuervo dorado, sorprendentemente, había superado a los jóvenes cuervos dorados de la familia E y la familia Kion. Había transportado con éxito una roca de 800 ojos. El puesto número 2 fue Supin. Una roca de 600 ojos. En tercer lugar quedó el joven cuervo dorado de la familia E y el de la familia Kion. Ambos llevaban rocas de 500 ojos. Los otros cuervos dorados llevaban 4 o 300 cantos rodados de ojos, y en algunos casos más pequeños. Anuncios de Put Future. Los jóvenes cuervos que participaban en el juicio quedaron atónitos y sin palabras. El puesto número 2 era una criatura extraña que ni siquiera podían reconocer. Se suponía que una criatura tan desconocida era terriblemente débil. Y había llevado una roca de 600 ojos. A los jóvenes Golden Crows les resultó difícil de creer, por lo que no confiaron en los resultados. Aún así, tenían miedo de protestar durante una gran ocasión, donde sus padres y mayores estaban presentes. Terminó la primera ronda. La segunda ronda vino justo después. La segunda ronda mediría el espíritu y el alma. Esta vez, el anciano jefe no creó un lugar individual para Supin. El anciano jefe actuaría como examinador personal. Cuando comenzó la segunda ronda, un dragón negro oscuro atravesó el vacío y apareció por encima de las ramas. Ese dragón oscuro era más grande de lo que nadie podía ver y las escamas estaban fundidas con hierro. Cada escala era tan grande como 10 portaaviones. El dragón flotaba en el cielo y ese rugido parecía originarse en la antigüedad. Fue más impactante que cualquier otro rugido de dragón que Supin haya escuchado. ¿Un dragón? Supin miró al dragón oscuro sin comprender. Rugido. El dragón oscuro vagó por el cielo y gradualmente se acurrucó juntos. Ese par de gigantescos ojos de dragón estaban fijos en todos los jóvenes cuervos dorados y Supin. La boca del dragón podría comerse más de 1000 cuervos dorados jóvenes de un solo bocado. Cuando la mirada del dragón oscuro lo alcanzó, Supin sintió que su cerebro recibió una conmoción y luego su alma abandonó su cuerpo. Ni siquiera podía comenzar a describir ese terror. Cortejar. Chirrido.
Muchos cuervos dorados comenzaron a llorar de miedo detrás de Supin, intentando pero sin poder desafiar las miradas del dragón oscuro. Algunos cuervos dorados cubrieron sus cabezas con sus alas, temblando de miedo. Los jóvenes cuervos dorados estaban aterrorizados. Ese es el Dark Star Dragón que nace en el caos y se alimenta de estrellas. Dikion explicó con una mente grave. La explicación fue para Supin. Supin miró a Dikion. La segunda ronda está por comenzar. Espero que no te mojes. Dikion sonaba indiferente. Supin enfocó su mente. ¿Una criatura nacida en el caos? Entonces, una criatura antigua que era como los cuervos dorados. Eskeak, pájaro calvo, me estás haciendo asustar a tus hijos otra vez. ¿No tienes miedo de que un día me impaciente y me los coma? El Dark Star Dragón sonrió con frialdad a los jóvenes Golden Crows. Desde el comienzo del caos, los Dark Star Dragons y los Golden Crows habían estado luchando entre sí. Los tres ancianos del Cuervo Dorado miraron al dragón de la estrella oscura en silencio. Pero debido a esa amenaza, los jóvenes cuervos dorados comenzaron a sentirse aún más horrorizados. Los Dark Star Dragons y los Golden Crows eran enemigos jurados. Los débiles se convertirían en alimento de otro. Era evidente que el dragón de la estrella oscura era más de 1000 veces más fuerte que los jóvenes cuervos dorados y el miedo profundamente arraigado contra los dragones de la estrella oscura hizo que algunos de los jóvenes cuervos dorados quisieran abandonar la prueba.